Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos, por supuesto, a todas y a todos aquellos y nuestras compañeras que nos sintonizan el día de hoy en esta escuela más, en esta sesión de la Escuela de Cuadros, en esta 12ª Escuela de Cuadros. Doy la bienvenida y saludo de forma muy cordial a nuestra compañera y diputada Maribel Martínez. Diputada, muchas gracias. Bienvenida a esta Escuela de Cuadros. A nuestro compañero diputado Benjamín Robles Montoya, comisionado político aquí en el estado de Oaxaca, que el día de hoy se encuentra en una sesión también muy importante que implica estar muy de cerca con legisladoras y legisladores discutiendo el tema de por el bien de todos, primero los pobres. De la misma forma, saludo a nuestro amigo y compañero Eliseo José Martín Velázquez Pérez, el ponente que el día de hoy nos va a acompañar y estoy seguro que nos dará una extraordinaria sesión. De la misma forma, a todas y a todos, compañeras y compañeros dirigentes, integrantes de los sectoriales de la JUVE y de mujeres, a nuestro compañero Lenny López Nelio, que es el coordinador de los comités territoriales, a todas y a todos, bienvenidos a esta Escuela de Cuadros. Les solicitaré muy respetuosamente a nuestra compañera diputada Maribel Martínez nos pueda dar el mensaje de bienvenida. Diputada. Muchas gracias, Daniel Juárez, por esta oportunidad de saludar a compañeras y compañeros a nuestros cuadros, tanto de la JUVE, de mujeres, a nuestras compañeras de la por seguir acompañando décima sesión. Creo que ha sido muy importante mantenernos vivas y activos en estos días de aislamiento, justamente ahora para poder continuar estas tareas en el aislamiento que la responsabilidad debe llevar a ellos. Pero también un tema de relevancia y importancia es justamente el tema que toca el cambio climático y soberanía con perspectiva de género. Eso de verdad me encanta. Y es que el climático es una realidad de nuestro tiempo que afecta a todos los países y a los gobiernos de los 5 países. Lamentablemente, tiene impacto negativo en la vida de las personas, los recursos naturales, puestos de economía. Esos 3 impactos los podemos ver y notar en nuestro entorno, por ejemplo, como los días se sienten más calurosos. Decirles que en la que hacía 2017 está considerado como uno de los años más cálidos de los que los efectos del cambio climático también el tema del abastecimiento de agua. Nosotros hemos sido grandes impulsores de este tema. Sabemos que es indispensable para la vida en todo el mundo y por supuesto creo que es más que importante enfatizar que no soberanía alimentaria y creo que ahí es donde podemos hacer el énfasis y por ello me da muchísimo gusto recibir al maestro José Martín Pérez, que hemos maestro porque reconocemos mismo en temas y creo que será por supuesto muy oportuna tu participación y también para generar la que todos debemos asumir. Yo quiero decirles que deseo que todas y todos podamos aprovechar esta plática, van encaminadas también toda vez que somos el partido de las causas ciudadanas, podamos ser ejemplo de toda la ciudadanía. Quiero concluir con mi participación y también, por supuesto, presentar al diputado Benjamín Montoya para que nos haga esta introducción. Hoy, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Vamos a arrancar una nueva sesión de la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo en Oaxaca.
Quiero reconocer la presencia de todas y de todos ustedes, compañeras y compañeros de partido. Es importante que nos demos el tiempo suficiente para poder intercambiar puntos de vista sobre los temas que ha venido tratando esta escuela de cuadros. Aprovecho para reconocerle a Daniel Juárez el esfuerzo que viene realizando y reitero a todas y a todos ustedes por el tiempo que se están dando. Hoy la idea es hablar sobre la soberanía alimentaria, que se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión que la soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales, a los mercados locales, pero también a los nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, a la pesca artesanal y al pastoreo tradicional, colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Por otra parte, esta soberanía alimentaria también promueve el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar aquello que se llevan a la boca, su procedencia y la historia que tiene cada alimento detrás. Seguramente de esto habrá de platicar hoy nuestro ponente. Reitero, el tema es responsabilidades del partido frente a la soberanía alimentaria y el cambio climático. Le agradezco mucho al licenciado José Martín Velázquez Pérez que haya aceptado la invitación que le formuló el Partido del Trabajo en Oaxaca para platicar con nosotros de este tema. Y bueno, pues desde ahorita le insisto en que ojalá en próximas ocasiones también podamos contar con su presencia. José Martín, te dejaré con compañeras y compañeros dirigentes del Partido del Trabajo de distintas regiones de nuestro estado, de los sectoriales que conforman nuestro instituto político. Está el sectorial de los jóvenes, la JUVE Oaxaca, el sectorial de mujeres y reitero, coordinadoras, coordinadores distritales del ámbito local y del ámbito federal. Así es que el Partido del Trabajo, cumpliendo con parte de su plataforma política, celebra esta nueva sesión de la Escuela de Cuadros. Soy su amigo Benjamín Robles Montoya y les mando un saludo con mucho afecto a todas y a todos. No puedo omitir que esta Escuela de Cuadros se está transmitiendo en vivo en estos momentos en la página Facebook de nuestro Instituto Político. Hasta luego y quédense en casa. Estamos todavía atravesando por momentos difíciles del combate al nuevo coronavirus. Gracias. Sí, dame un segundo, Martín. Bueno, agradecerle, por supuesto, a la diputada. Esperemos, diputada, que tu espacio y tiempo te permitan mantenerte en esta sesión. Sabemos que estás en la otra, pero siempre en este dinamismo que te caracteriza, nos acompañas en los dos. Esperamos verte más tardecito, diputada. Le solicitamos a nuestra compañera Isabel y agradecerle antes que nada a nuestro comisionado este mensaje tan importante para continuar con la Escuela de Cuadros. Y antes de darle entrada, estimado maestro Martín, le pediremos a Isabel nos leas a todas y a todos la semblanza de nuestro estimado ponente del día de hoy. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Martín tienes un currículum muy grande y una trayectoria social muy importante, así que voy a intentar resumirlo. José Martín Velázquez Pérez es licenciado en Economía por la UNAM, maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Tiene diplomados en Historia Económica de México del siglo XVII al siglo XX por la UNAM. También en Historia de México del siglo XX por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diplomado en Educación Popular por el ITESO-IMDEC de Jalisco. También tiene un diplomado en formación de formadores políticos por la Escuela Florestan Fernández en Sao Paulo de Brasil.
Ha sido activista social y político desde más de 27 años. Participó en la huelga del CCH, fue militante de la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas en los años 80, afiliado y fundador y participante de las juventudes del PRD en los años 90. Tiene una gran experiencia en medios de comunicación como radio. También ha sido miembro de varias redes y articulaciones sociales en defensa de comunidades campesinas y pueblos originarios frente a los daños, despojos provocados por los tratados de libre comercio y megaproyectos de inversión en represas, como fue el caso de megaproyectos hidroeléctricos como el Aparote en 2004. Tiene una gran participación actual, podremos como enumerar varios, pero una también como de los movimientos nacionales de los que formó parte en el colectivo Comcausa, fue en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que es como de los movimientos también más importantes en México reciente. Y bueno, mejor cuéntanos, Martín, mejor tú cuéntanos más sobre tu trayectoria de lo que nos vas a contar hoy. Bueno, gracias Isa, gracias Daniel, gracias compañeros del Partido del Trabajo en Oaxaca. Reciban un saludo, estamos acá desde Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Y bueno, prácticamente, retomando un poco esta idea que me das de entrada, Isa, pues mi trayectoria política es una militancia, afiliación, y siempre he tenido, como dice Mao Zedong, un camino a dos pies, un pie en la formación en términos más político, participativo, partidario, y otro pie en el movimiento social, trabajando con colectivos, trabajando con comunidades, con las masas, y también pues participando en las redes nuevas de tecnologías, como es mi última participación en Rétimo, allá en Francia, donde participábamos con artículos sobre el Tratado de Libre Comercio. Y todos estos temas me han llevado a manejar básicamente, pues últimamente el tema del cambio climático, que para mí es crisis climática, ahorita lo comentamos, y por el otro lado, lo que sería la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios de las comunidades. Nosotros participábamos en movimientos cuando todavía no era una moda y que desgraciadamente se volvió moda la lucha contra las mineras, la lucha contra las represas, la defensa de ríos, la lucha contra eólicas, que ahorita vamos a hablar también de ello, porque nosotros decimos que son energías grises y no energías verdes. Y por el otro lado, lo que sería todo conjunto en una visión hacia un cambio de paradigma y un cambio desde la lucha de clases en términos del ecosocialismo. Y ahí lo vamos a vincular al ecosocialismo de la línea de masas. Es algo que todavía se tiene que trabajar con más ahínco y que los compañeros de la Cuarta Internacional, de una visión más trotskista, pues lo han trabajado. En primer lugar, vamos a empezar, bueno, no sé si esté por ahí todavía pues algunas láminas que hicimos en el corto tiempo que teníamos. Si no están todavía, vamos empezando. Bueno, vamos a empezar aquí con dos frases. Una es prácticamente estas dos frases que son las que me guiarán a lo largo de la exposición. El objetivo supremo del progreso técnico para el socialismo de Marx no es el crecimiento infinito de tener posesiones, o sea, el tener, sino la reducción en la jornada de trabajo, esta lucha por ganarle a la acumulación de capital y a las ganancias por parte de la clase trabajadora, la clase campesina, los desposeídos, los sujetos subalternos, y el crecimiento del tiempo libre, el ser, es decir, el tener más para dedicarnos a lo que más nos guste o a lo que más nos llene, a la familia, al seguir construyendo una sociedad diferente. Esto lo señala Michel Logui, miembro de la Cuarta Internacional y que es académico en varias universidades de Europa y también de América Latina, y que siempre nos visita una o dos veces cada 2 años, y que es interesante siempre platicar con él con respecto a lo que sería el ecosocialismo. Y una de las frases que más me impacta es lo que dijo García Márquez mucho antes de morir. A ustedes, soñadores con menos de 40 años, les corresponde la tarea histórica de componer estos entuertos descomunales. No esperen nada del siglo XXI, que es el siglo XXI el que los espera a todos ustedes, todo de ustedes. Esta frase la dijo casi ya cuando acababa el milenio anterior y también cuando acababa el siglo XX. Yo tenía 36 años entonces y es una de las frases que me acompaña, porque para nosotros esto vendría siendo la lucha que a lo largo de la década pasada
y ya prácticamente las 2 décadas pasadas pues nos guiaron en la lucha social. ¿Qué vamos a señalar en este sentido? ¿Qué es lo que pasa con lo que sería el paradigma del cambio climático? Si quieren pasar la que sigue, la lámina que sigue. Pues la vida desde un punto de vista es una manifestación de energía. Todos nosotros somos energía para cualquier cosa, todas nuestras acciones, todas nuestras actividades como ser humano implican una actividad energética, y estas actividades energéticas se vinculan con otras actividades energéticas de otros seres vivos, se vinculan con otras actividades y expresiones de energía a través del trabajo, por ejemplo, prender la luz, comer, hacer una tortilla, pensar, que un avión se mueva, todo es una actividad energética, y a lo largo, como decía Federico Engels, de nuestra vida en la transformación del mono a hombre, este folleto fundacional de lo que sería el marxismo ecológico pues, y antropológico, nos estaría marcando que todo es energético. Las cosas también necesitan de la energía, por ejemplo, un camión utiliza gasolina para caminar, requiere de energía que alguien. Tal vez nadie lo piense, pero las primeras sandalias que se descubrieron en Mesopotamia o en África o en Europa o de las culturas mesoamericanas o prehispánicas nos plantean que era un proceso mayor energético el que genera una sandalia, utilizarla y transportarse a un lugar mejor de nuestros antepasados, dejar los fríos, dejar los calores, irnos a zonas más templadas y generar ahí procesos de agricultura, a lo mejor, meterse en una cueva, bajar ramas, todo eso implicaba energía. ¿Qué ha pasado en los últimos 2000 años? El proceso energético humano pues nos ha generado situaciones complicadas, sí, muy complicadas, pero también con muchas satisfacciones. La expresión cambio climático para algunos, como para mí, es algo tramposa. Yo digo que es tramposa porque está confrontada con algunas alteraciones brutales que la actividad humana ha hecho. Estas actividades humanas han generado, sobre todo en los últimos 100 años, sobre todo a partir de lo que sería el último tercio, cuando se conformaba el capitalismo monopolista entre 1870 y la primera crisis de 1929, de este capitalismo y el ascenso de las revoluciones y el ascenso de las luchas de la Segunda Internacional de Trabajadores, generó todo un esquema en el cual se empezaba a generar una polución pues mucho mayor en todos lados. En el caso de México veíamos el porfiriato, todavía estábamos hablando de algo no tan contaminante, pero que ya las ciudades se presentaban algunos problemas también ya de contaminación, digamos, en aguas. La que sigue, por favor. En ese sentido, el proceso de energía, pues está en la naturaleza, se utiliza la naturaleza, se toma la energía de la naturaleza y se desecha y se vuelve a utilizar de otras maneras. Por ejemplo, una persona en el momento de respirar toma aire, se introduce a su cuerpo, lo oxigena en su cuerpo y luego lo exhala, desecha la energía. Igualmente una vaca lo hace y genera pues algunos metanos, lo utiliza para nutrir su cuerpo y después lo elimina, lo orina o lo defeca, y nosotros los seres humanos consumimos la carne de esa vaca, nos alimenta, nos genera energía. En algunos casos a lo mejor ya no lo necesitamos hacia los 30 o 26 años, como dicen los científicos, pero sin embargo lo seguimos fomentando. Las plantas también realizan el mismo proceso, toman del sol energía, la utilizan para alimentarse y después la desechan. En la naturaleza se utiliza todo lo que se ha desechado. ¿Qué pasa cuando los seres humanos vamos congregando nuestros hábitats en el mayor consumo de energías? Dejamos el campo, el proceso de campo a ciudad, que lo vivimos después de la Revolución Mexicana, que lo vivimos en el cardenismo, nos fue generando polos importantes de acumulaciones de seres humanos en ciudades. La Ciudad de México todavía tenía 35 millones de habitantes en los 70s. La Ciudad de Oaxaca me imagino que tenía muy pocos habitantes en sus zonas urbanas. Teníamos muy poquitos centros urbanos como Guadalajara, no existía todavía Tijuana, teníamos solamente el caso de Nuevo León. Y bueno, estas zonas urbanas y nuestro proceso de desarrollo industrial, pues de alguna manera, si no se planificaba, al menos se tenía la ambición de utilizar todo lo que el campo daba para materia prima, para alimentos básicos o para generar algunas manufacturas. Esto generó un proceso que hacia la década de los años 70 pues ya fue complicando a nivel mundial. Las primeras luchas ecologistas importantes, ya sistematizadas, energetizadas,
de ecologistas pues se dan en los años 70, para algunos los hippies ya es parte de este movimiento, para otros no tanto, pero ya se da el movimiento ambientalista y con el corte hacia lo que sería la cuestión del clima, la situación del cambio climático. Entonces, señalamos ahí algo importante. No es la actividad humana en términos económicos necesariamente la que nos está generando los problemas a nivel del cambio climático, sino es prácticamente, pasen por favor la siguiente lámina, sino lo que está sucediendo a partir del modelo económico y del modelo de consumo. El modelo de consumo que estamos teniendo los mexicanos con la apertura comercial, se dio una apertura terrible para consumir desde productos como son los productos de los frutos rojos famosos que de niños no consumíamos algunos, ya las nuevas juventudes ya las consumían por la apertura de libre comercio y por la producción de que nos volvimos primeros productores de blueberries, pero nos volvimos deficientes a nivel de lo que es el consumo y la producción de maíz blanco, que somos el primer consumidor. No pude traerla de Ecuador. Hagan de cuenta que lo poquito que en Ecuador se consume como familia serían $31 al mes, a la semana, perdón. Esto es un dato de hace 10 años, pero que todavía es muy válido. Vean lo que consumen los alemanes, $500 a la semana. Si le subimos la inflación, a lo mejor estaríamos hablando de unos $520, $530 a la semana. En el caso de un ecuatoriano, estaríamos hablando de un consumo de 30 y tendríamos productos más orgánicos en su dieta. Sí, los mexicanos a partir del Tratado de Libre Comercio en 1994 consumimos más y desarrollamos y consumimos más energía. Y desarrollamos y tenemos más productos que no nos sirven, pero que a la vez nos sirven según esto, ¿no? Consumimos más energía, como en el caso de lo que estamos haciendo ahorita, pero también el nivel de consumo, la que sigue por favor, no es el mismo energéticamente hablando de lo que serían las personas que viven en Manhattan, a las personas que viven en Ayacucho, a las personas que viven a las afueras de valles centrales, en el caso de Oaxaca, o los que vivimos aquí en Tlanepantla, o los que viven en la colonia Cuauhtémoc sobre Reforma en la Ciudad de México. Hay discrepancias sobre el consumo de energía comercial. Esto es una medición, les llaman los yiguales, o una medida energética per cápita. Si somos estrictos, Canadá, que tiene mejor estado de bienestar, consume por per cápita 442 yiguales. En el caso de Guatemala, Honduras y Salvador, juntos llegan apenas a 17. En el caso mexicano estaríamos por unos 25. Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta Tierra, 4.2. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el problema del modelo económico y que el neoliberalismo lo agudizó en el consumo de lo que serían ciertas formas de consumir, ciertas facilidades que se da de consumir. La crisis climática, y ahí entro al concepto, crisis climática nosotros lo manejamos porque en el ciclo de carbono, en el ciclo de consumo energético, no es lo mismo hablar de crisis climática que de cambio climático. Cambio climático nos puede aludir a que somos responsables todos de que estemos viviendo una situación de daño a la naturaleza, de que no haya armonía entre nuestro activar humano y lo que es la naturaleza, pero la crisis climática nos lleva a una idea de la crisis del capitalismo o el impacto del capitalismo por el uso de energías, como señalaba también Federico Engels en algunos de sus últimos textos de la década de antes de morir. La que sigue, por favor. En ese sentido, podemos ver que el nivel de consumo, estas imágenes son básicamente unas imágenes que nos hablan del nivel de consumo de lo que puede ser un niño del país de desarrollados del norte, un país de mayor consumo del norte y un país pobre del sur del planeta, y las diferencias en términos de consumo y de vivir. En esta lógica, lo que nosotros estamos planteando es que el crecimiento económico al desarrollo del humano debe de ser un desarrollo humano sustentable y no un desarrollo humano en términos nada más sostenibles, porque sostenibles puede decir no consumamos necesariamente lo que es, pues no sé, aluminio, por ejemplo, para envolver algo, o lo que sería unicel para guardar algo. No lo usemos, está bien, pero ¿dónde lo tiramos? Puede ser sostenible que se ponga un depósito para ponerlo ahí, pero eso no nos resuelve el problema. La crisis climática ya está encima de nosotros. La que sigue, por favor. La crisis climática en la década de los 80s
en ese sentido, como ecologistas, como lucha de los ecologistas, es la idea del volver a ser. Y que en la década de los 80 tomó una fuerza muy grande la lucha en favor de el cambio, frente al cambio climático, la crisis climática para algunos de nosotros, es hacernos conciencia de la amenaza que estamos generando para las futuras generaciones. Cuando hablamos de ecologismo es pensar en las futuras generaciones, en el planeta mismo, y este COVID-19 nos está poniendo el ojo en el huracán. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Lo que nosotros queremos decir es que el crecimiento exponencial de las agresiones contra el medio ambiente, de las agresiones contra bosques, se maneja en 3 niveles en la generación de gases de efecto invernadero, gases que combinan dióxido de carbono, gases que combinan metanos, nitrógenos hacia la atmósfera y que están dañando. Por un lado es la destrucción de los bosques, la destrucción de praderas, de mesetas, los suelos, los sumideros. Todo esto ya se está generando de una manera bastante caótica, y que en la década de los 80 se empezó este problema. Se almacena carbono, recordemos que el carbón lo generamos nosotros lo inventamos, lo sacamos de la naturaleza y lo vamos produciendo para generar materia energética. Viene como materia orgánica. Hay deforestaciones, transformaciones de campos en tierras de cultivo, monocultivos, lo famoso que se sabe de la palma de aceite, que se utiliza mucho en las palomitas que ustedes meten a su horno de microondas, por eso que están en contra de las palomitas de hornos de microondas, y que en ese sentido va generando problemas. Hay fertilizantes especiales que también están generando estas broncas, y bueno, puede justificarse por parte del Consejo Nacional Agropecuario, como lo hicieron en la entrevista de ayer, de que precisamente es porque se necesita utilizar fertilizantes para producir más, porque somos 130 millones de habitantes. Sí, pero se puede producir de manera ecológica también, de manera agroecológica y también con la proximidad de mercados. En ese sentido, cualquier combustión de carbono se va a traducir en dióxido de carbono y en ese sentido, pues va hacia la atmósfera y eso también nos va a generar problemas procedentes de la combustión de biomasa, que la biomasa es ese activo, por un lado, energético, y que el dióxido de carbono va a producir combustión de combustibles fósiles. Y ahí está la otra parte, que la forma en cómo producimos en los últimos 150 años entre el carbón, petróleo, gasolina y aditivos, es una producción que ya está acelerando la destrucción de biodiversidad y la destrucción de lo que sería ecosistemas. Ese sería el segundo punto. Y un tercer punto de la producción de gases de efecto invernadero, pues básicamente es lo que hacen las industrias de alta tecnología, como pueden ser las electrónicas o las industrias de acero que producen esos gases. Somos muchos millones de habitantes, 7.700 millones, casi 8.000 millones. Está todo el mundo espantado. Hacia el año, la que sigue, por favor, hacia el año 2007, y esto es una lucha que tenemos que señalar, la lucha por un medio ambiente se gana en la lucha social, en la lucha política, en el nivel que se pueda. Pero si no se entiende que no se nos ha dado nada por parte de los capitalistas o de cualquier gobierno, sino que es lucha social, lucha con los que hacemos trabajo de línea de masas, en el sentido de lo que sería un proceso de concientización para exigir derechos a un medio ambiente mejor, pues no vamos a entender nada, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son parte de esto, se arrancaron hacia los gobiernos, hoy está en la Constitución, en el artículo 1, pero esto ha sido a través de varias luchas. Y bueno, se generó un grupo intergubernamental de expertos de cambio climático desde la década, pues empezando el siglo, prácticamente. Se les dijo, bueno, estamos viviendo momentos de crisis de cambio climático. Y en esa lógica se necesitan hacer estudios, se necesita hacer investigación de los efectos que está generando la energía fósil, los combustibles. Los resultados han sido muy claros, un informe de 2005 ha sido muy importante, donde ya evidencia que subió la temperatura, como bien decía la diputada, ha subido el peor de los años, tal vez fue 2016, otros dicen que ya ha sido también el de 2019, con más de un promedio de más de 30 grados centígrados, pero más allá de lo que se esté midiendo, lo que nos está evidenciando es que ya hay bases de ciencias físicas en donde se ha dedicado exclusivamente al estudio de cambios climáticos. El 27 de septiembre de 2013 se dio a conocer los hallazgos ya de los reportes contundentes, y este año es muy importante porque este informe ratifica el de
2005 y de 2007, y señala que el ambiente físico durante el siglo bajó un rango en diferentes escenarios de emisiones de efecto invernadero, pero no necesariamente esto ha delineado con nitidez cuáles van a ser los escenarios del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Primero hablábamos que en 2020 teníamos que bajar, aunque sea medio grado de grados centígrados, y ya vamos hacia el 2030 como segunda meta, como la Agenda 21, como los acuerdos de Kioto, que ahora ya no son válidos, nos ganaron los países ricos del norte, ganó Estados Unidos y ganó Inglaterra para echar para abajo los acuerdos de Kioto, y que ahorita lo vamos a revisar en los estatutos, en la línea política del PT. Pero bueno, en esa lógica, ¿qué es lo que queremos manejar con esto de la crisis climática? Que a final de cuentas hay una clara destrucción de ecosistemas, de sistemas ecológicos agroecológicos y de biodiversidad. Estas tres bases, la que sigue, por favor, van a ser las que ahorita están en juego. La destrucción de suelos. En ese sentido, la destrucción de suelos va a ser la base de lo que nos va a generar para una agricultura mejor, para producir para 130 millones de mexicanos y mexicanas, o va a ser el hecho de que sigamos importando productos como los neoliberales en los últimos 35 años nos hicieron importar maíz blanco y nos vendían el maíz amarillo que era para animales. Hay un maíz amarillo que también es para consumo humano, pero que nosotros que fuimos el primer productor de maíz blanco del mundo, pues nos ha generado problemas bastante serios. Estamos siguiendo importando toneladas de maíz blanco. Se habla de unas 20 millones de toneladas, unos dicen que no, que ya es mucho menos, pero el caso es que sí seguimos importando maíz blanco para consumir consumo humano. En ese sentido, lo que estamos viendo en la última década es que se han generado algún tipo de mercados, unos mercados que le llaman mercados de carbono, es decir, México puede sembrar más arbolitos, puede ser sembrando vidas si ustedes quieran, pero Estados Unidos da un dinero para que ellos en la ciudad de Detroit sigan produciendo gases de efecto invernadero, y nosotros los mexicanos, los guatemaltecos, los peruanos, los bolivianos, sigamos sembrando arbolitos porque los gringos van a seguir contaminando el mundo y no asumen sus responsabilidades de un modelo obsoleto como es el modelo actual de energía fósil que está generando muchos problemas. Este mercado ya se cotiza en la bolsa de valores. La que sigue, por favor. Este mercado ya genera agendas para que la gente siga viviendo de alguna manera, de manera muy cómoda en el norte, contaminando en el norte, y los jodidos del sur seamos los que tengamos que generar el pleito para que las capas de la atmósfera se regulen, para que nosotros con la siembra de nuestros arbolitos estemos generando oxígeno, estemos combatiendo el dióxido de carbono y estemos consumiendo nuestras aguas, pero los países ricos del norte imperialistas pues no hacen nada para destruir eso. La que sigue, por favor. Esto es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono pertenece a varios ciclos, al ciclo del agua y de alguna manera al ciclo del oxígeno. Lo que se va generando es esta parte que vemos de la biomasa, es la parte que en un momento dado va a generar pues alguna limpieza de la atmósfera, pero también se puede alterar. De ahí que los aditivos, lo que le llaman los biocombustibles, que se utilizan, por ejemplo, el maíz para generar biocombustibles, de aquí de entrada les decimos, nosotros no creemos en la palabra biocombustibles, nosotros creemos que son agrocombustibles, y al hablar de agro estamos hablando de alimentos o alimentocombustibles, porque ellos están utilizando el maíz para generar aditivos que reduzcan supuestamente dióxido de carbono y que todavía estamos muy lejos de eso. Se está generando un capitalismo verde, aquí lo señalo. Un capitalismo verde o economía verde le llaman, donde muchas ONGs mundiales, incluso Greenpeace está en esa parte metida, que ellos están planteando la idea de que tenemos que generar energía eólica. Sí, la energía eólica puede ayudar, pero no totalmente lo tiene. Si ayuda en un cuarto, en un tercio, en un décimo de no contaminar con dióxido de carbono, pues es mucho, pero para generar las turbinas, esas turbinas se generaron con energía fósil. O sea, utilizamos una turbina, utilizamos una transformación de una transportación de un barco, de esas turbinas que se construyeron en, no sé, en Japón,
con la Mitsubishi y se vino hasta México, llegó al Istmo de Tehuantepec, llegó a San Dionisio del Mar y se quisieron poner ahí o se pusieron en la ventosa y se generó a través de energía fósil. Y tal vez en 30, 50 años, pues a lo mejor ya no está contaminando tanto, pero se generó a través de un monopolio. Se generó a través de monopolios de FEMSA, OXXO, se generó a través de monopolios Mitsubishi, y qué ganancia se quedó en la comunidad en términos de estas energías grises. Ese es el primer cuestionamiento, que no necesariamente estas energías son de granjas, son de pequeños productores, son de agricultores que van a generar su propia energía como lo hacen en Bélgica o como lo hacen en Noruega o como lo hacen en Holanda, sino que están generando problemas muy serios en términos de generar ganancias verdes y que nosotros supuestamente caigamos en el juego. Y ahí hago un comercial, que es lo que están haciendo los diputados y también, sí, los diputados tanto del PT como de Morena, que la lógica es meter en orden el despapalle que dejaron los neoliberales de Peña Nieto para tratar de ordenar la forma en cómo se está produciendo la energía eólica y que hay un desorden y las grandes ganancias fueron para ellos. Esto es lo que se está tratando de hacer. Para mí es totalmente válido, pero insuficiente, muy insuficiente, porque no tenemos a nivel de las leyes de energías alternativas algo que permita algo más de producción energética a favor de los pequeños productores y también a favor de lo que serían cooperativas o a favor de lo que serían agricultura orgánica. En eso tenemos que trabajar todavía durísimo y pues nos quitando, sobre todo para las nuevas generaciones, quitarse el chip de que las energías fósiles son la alternativa. Ya a lo mejor nosotros los viejos ya no estaremos tanto en eso, pero todavía hay mucho pensador de izquierda a favor de las energías fósiles. Creen todavía en el desarrollismo del petróleo y esto a nivel mundial va de salido y el COVID-19 lo puso en evidencia en esta ocasión. La que sigue, por favor. En ese sentido, yo creo que, hablando ya de soberanía alimentaria, tratamos de que los gases de efecto invernadero pues no tienen que ver con ello, con la agricultura. Sí tiene que ver y mucho, y ahí vamos a señalarlo. Hay muchos compañeros de la Facultad de Ciencias, compañeros de la Cuarta Internacional, compañeros del PRT, que siempre son buenos amigos en la lucha por la defensa ecológica y a favor del ecosocialismo, que nosotros lo que vemos es, está bien, somos más millones de mexicanos, mucha gente tiene que consumir carne roja, China, muchos países de Sudamérica tomaron más tierras para poner ganado de pastoreo y consumieron más, generaron más dióxido de carbono, más metanos, los animales, y se fue a la atmósfera. Pero esto no necesariamente es tan así. El hecho de tener 3 o 4 animalitos que puedan ayudar a generar un fertilizante orgánico también compensa el hecho de consumir carne de ganado y que es necesario a través de lo que sería el crecimiento tal vez hasta los 20 años y después, pues, bueno, a lo mejor ya no se necesita nada. Hay niños que desde muy pequeños se vuelven vegetarianos y es muy válido. Pero lo que no es válido es que esto sea sobreconsumo en términos de que como ciudadanía estemos consumiendo más producto allá de lo que, por ejemplo, una persona de mi edad de 56 años, con que consumamos cada 15 días o una vez a la semana carne roja es muy diferente a estarla consumiendo durante 5 días, aunque nos gusten los tacos de suadero. En ese sentido, la situación nos pone a pensar para dónde vamos, pero los gobiernos, ¿para dónde nos apoyan? ¿Para dónde los gobiernos ejecutivos o los diputados van a plantear algo serio en el etiquetado, que fue una lucha que dimos en la campaña Sin Maíz No Hay País desde hace 10 años y que estamos ahí, jódele y jódele, de que tiene que ser muy claro lo que están consumiendo nuestros niños de lo que son los productos chatarra. En esa lógica, lo que queremos decir es que cualquier acción que hagamos puede contribuir necesariamente a favor de que en el futuro a lo mejor cambiamos un segundo y logramos que baje la temperatura. En los tiempos del 2030 ya están encima, ya no va a ser muy válido que lo hagamos, pero tenemos que seguir dando la lucha por las futuras generaciones hacia el año 2100, que se habla de que seremos 11,000, bueno, ya no vamos a estar, pero seremos 11,000 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra y con todas las pandemias que tengamos. En esta lógica, la lucha por la soberanía alimentaria. Bien decía el senador Benjamín, hablar de lo que es soberanía alimentaria es hablar de algo que los mexicanos tenemos desde que están las culturas prehispánicas. Es producir en lo inmediato
afuera de nuestra casa, a 1 kilómetro, lo que serían el producto campesino, lo que serían los granos básicos y tenerlos de manera cuidados y tenerlos en suficientes cantidades para alimentar a mexicanas y mexicanos. Estos granos básicos que para la cultura nuestra y también para cualquier cultura son básicamente 7. Son avena, sorgo, maíz, frijol, arroz, avena, maíz, frijol, sorgo, arroz, cebada, y por ahí me falta otro, si alguien me recuerda. Estos, cada país los produce, hace sus bancos de lo que sería sus reservas y también en un momento dado los mercancía. En el caso mexicano, nosotros somos el primer productor, el primer consumidor de maíz blanco. Ya no somos el primer productor de maíz blanco. Esto se acabó en la década de los 80s. Nosotros hoy importamos granos de maíz blanco en lo que es Ucrania y lo que es Argentina un poco, aunque Argentina más bien le importamos maíz amarillo. ¿Y qué es lo que nosotros venimos desde 2007 como campaña Sin Maíz No Hay País señalando? Tenemos que tener la producción. Soberanía alimentaria es producir los suficientes granos básicos para que mexicanas y mexicanos no tengamos que importar y podamos consumir las cantidades que necesitamos para la cuestión energética. De ahí nuestra lucha a nivel en contra de lo que es, en favor de lo que es el cambio de modelo de producir a nivel campesino, por un lado, y por el otro lado, de poner un hasta aquí a los agronegocios, a las agroindustrias, de que si bien a lo mejor es imposible que en ciertas ciudades como la nuestra tengamos todos los productos, pero hay que ponerles un hasta aquí. Hay que cambiar el modelo. Y ahí empiezo a manejar la idea de por qué nosotros sí creemos en que podemos hacer una sociedad ecosocialista. El socialismo planteaba la planeación y la planificación de mercados, la producción muy estratégica. A nivel industrial le tocó a la mejor a la Unión Soviética y a China, pero dar el paso evolutivo hacia unas estrategias más planificadas en favor y con responsabilidad de Estado, de que tengamos, por ejemplo, una planeación con una rectoría del Estado a favor y con la libre autodeterminación de los pueblos y la autogestión para el caso mexicano, para todos nuestros pueblos originarios, que son más de 60, en ese sentido, ver cómo producimos esta soberanía alimentaria. Llegar a ambicionar a que podemos, y sí lo podemos hacer, producir nuestros propios alimentos de granos básicos. Esto no quiere decir que no estemos en favor de que haya semillas mejoradas. Puede haber semillas mejoradas, tenemos nuestros bancos de plasmas, tanto de Chapingo como de otras universidades, y estas semillas pueden ayudar siempre y cuando nuestras semillas las intercambiemos en nuestra región y no estemos importando otras semillas que a lo mejor en una siembra, en unos surcos podamos hacer un experimento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en los últimos 30 años? Nos volvimos deficientes de maíz. Y en eso, tanto para nuestros animalitos como para lo que sería nuestro consumo humano, pues le dimos al traste. Hoy también ya importamos frijol. Zacatecas era uno de los, y Durango eran de los estados que más producían diferentes tipos de frijol. Ya se está importando frijol. Arroz no se diga, estamos en un 60% de importaciones. Hay muy poco maíz, muy poco arroz ya en Morelos que se pueda decir arroz auténtico que no sea de plástico, como en algunos restaurantes chinos se vende, y que por el otro lado tratemos de que esto sea una estrategia. Es una estrategia del actual gobierno, pero sí hay que señalarlo, compañeros, es una lucha histórica que hemos tenido más de 20, no es porque se le ocurriera la cuarta T, es una lucha sistemática de los últimos 50 años de organizaciones como la Coordinadora Plan de Ayala, que estratégicamente estamos en esa lucha, o la UNORCA, o otras organizaciones de productores colectivos como el nuestro de Concausa, que estamos jódele y jódele en favor de la soberanía alimentaria. ¿Que se logró? Sí se logró. ¿Que falta mucho y que tenemos un pleito casado con los agroindustriales ahorita, sobre todo con el Consejo Nacional Agropecuario? Es claro, porque no vamos a permitir que se sigan metiendo más fertilizantes. ¿Y por qué tiene que ser tan importante esto para la cuestión del cambio climático, de la crisis climática? Porque por un lado, enfrentamos al capitalismo de frente. Por otro lado, como dice la vía campesina, por otro lado, estaríamos hablando de que a final de cuentas el paradigma ya se resolvió. No funcionó el modelo neoliberal para destruir 26 millones de campesinos mexicanas y mexicanos, y todavía hay campesinos que tienen
la mayor parte de propiedad social. Estamos en el registro agrario dando la batalla porque sí, es muy complicado defender la propiedad social, los ejidos y las tierras comunales. No tenemos muchos aliados. Estamos dando la batalla histórica porque ahí es la base de la producción. Es la base que se necesita para que directamente los campesinos produzcan más granos básicos y regresemos a una soberanía alimentaria. En ese sentido, ¿por qué? Porque alimentamos las tierras con fertilizantes orgánicos, alimentamos las tierras, le damos oxigenación al medio ambiente, a la atmósfera, y de alguna manera se contribuye a nivel mundial a detener este cambio climático. Sí, pero este cambio climático va a implicar cambiar las relaciones sociales de producción, enfrentar de manera abierta la tasa de ganancia y el proceso de acumulación de capital de los grandes productores y de los grandes consumidores que se da en los 76 sistemas de ciudades que tenemos en el país y que cada día utilizamos más el coche, cada día utilizamos más el celular y que tenemos que generar la parte que nos toca. En ese sentido, hablar de ecosocialismo es armar de una estrategia que nos permita cuestionar el sistema capitalista, no nada más el sistema neoliberal, para emprender un nuevo neodesarrollismo que tenga como base lo que sería los combustóleos y lo que sería los aditivos con base de petróleo, con base de energías fósiles. La que sigue, por favor. Entonces, estamos hablando algo que sí nos puede a lo mejor confrontar. Esto que ponemos ahí, pues básicamente son las emisiones hacia 2017, 82% todavía de dióxido de carbono en la atmósfera, lo más importante, el nitroso 5%, el metano que acusan mucho al ganado de estarlo produciendo, casi un poco más del 9%, y bueno, sin embargo, todos los suministros que se generan para la energía eléctrica, para el gas, para el vapor. Ahora hablemos ahí sobre todo de estos suministros. En términos de la energía termoeléctrica, puede ayudar, se puede considerar una energía, digámoslo de cierta manera, ¿cómo lo diremos? Energía gris, pues a lo mejor sí. Y como energía gris en la transición energética, ¿la podemos fomentar? A lo mejor sí, siempre y cuando tengamos algunas termoeléctricas que estén bastante claras en qué es lo que van a producir, hacia dónde van a producir y en qué rango territorial y en qué geografía van a producir, siempre y cuando no afecten la agricultura. El problema que tenemos en el sureste, el problema que vemos en Oaxaca es que todas las mineras que se pusieron ahí, todos los aprovechamientos de vientos que se pudieron en la ventosa, es un problema real que no genera una derrama. Entonces, no estamos hablando de enfrentar el sistema como tal, estamos haciendo paliativos y si Morena no se pone las pilas y si el PT no se pone las pilas, nos va a rebasar la historia y en ese sentido, en lo que es la Cámara de Diputados, se tiene que ser más duros a nivel de leyes. Yo sé bien que a veces las agendas legislativas se negocian y ahorita apenas estamos en un reordenamiento de lo que serían las energías eólicas con las propuestas de algunos compañeros como Dolores Padierna, pero que no son suficientes. No son suficientes y en un momento dado esta situación va a generar mucho más problemas. No sé cuánto tiempo me queda, así que me van por ahí avisando, yo me sigo de largo. Y en términos de soberanía alimentaria, tenemos que volver a producir, tenemos que tener nuestros bancos de semilla, tenemos que producir nuestros fertilizantes orgánicos y ayudar desde la ciudad hacia el campo, haciendo campañas de lo que sería siembras de semillas criollas, siembras de semillas mejoradas, pero que de alguna manera vamos reduciendo. Y aquí quiero ya empezar a hablar del tema del COVID. Este fenómeno de las pandemias, como se llama y que les dicen los asesinos invisibles, de alguna manera lo que nos está planteando es una historia que ya vivimos también desde hace más de 200 años. En México, lo que fue el cólera en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, hizo estragos con las comunidades, hizo estragos con la población en las pequeñas ciudades y fue a partir de la contaminación de aguas, pero que no se tenía todavía una cultura o no se había implementado por parte de la medicina social, de la medicina pública, el hecho de lavarse bien las manos, el hecho de hervir el agua, el hecho de lo que sería mantener cierta higiene. Y esto pues todavía se mantuvo hasta el siglo XX. Y la Primera Guerra Mundial, las últimas décadas del siglo XIX, lo que nos plantearon fue lo de la fiebre española, que no vamos a saber bien cuántos murieron. Se habla de que murieron casi 50 millones de personas para aquella época que no llegábamos a los 1,000 millones de habitantes a lo mejor, o no sé, ya éramos 2 o 3 mil millones. Pero
a nivel de impacto social, fue terrible. No se sabía bien cómo estaban. Siempre los virus evolucionan. Y los virus a través de la historia de la humanidad han evolucionado. Todo el mundo habla de la peste en lo que sería la alta edad media, de los 1300, 1250, los 1500 prácticamente, que se daban en ciudades cuando la pulga de la rata negra emigraba a un humano. En el caso de las viruelas, pues hay algunos virus que nosotros los generamos, y nosotros hacia la década de los 70 como seres humanos dijimos, ya se acabaron los virus. Todo lo que aprendimos de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas, de nuestros bisabuelos, nuestros ancestros que nos decían, vienes de la calle, no te sientes en la cama, vienes de la calle, lávate las manos, vienes de la calle, ahí está la jerga con cloro, límpiate los pies, como que se nos olvidó y las nuevas generaciones pues le echamos al traste con una sabiduría que a nivel urbano se generó, a nivel de comunidades se generó y que desgraciadamente ahí estamos pagando bastantes consecuencias. El capitalismo voraz y salvaje del neoliberalismo generó un abuso sobre lo que serían los suelos, sobre lo que serían las especies silvestres. Es muy claro que a lo mejor algunos países abusaron, y en este caso sí, China abusó. Tiene muchos mercados húmedos. Mercados húmedos son aquellos en donde las especies silvestres se sacan de su sistema ecológico, de su ecosistema y de su mundo de biodiversidad, biodiversidad entendida como seres vivos que conviven en un espacio delimitado y que de ahí se fueron a un mercado. Si hay una sobrepoblación de murciélagos, sí, sí la hay. Hay casi 1000 especies de murciélagos. Se consumen por los chinos, sí se consumen en algunas culturas, pero no nada más eso, se consume el tigre, se consumen muchas especies que silvestremente hablando ya fueron a la cuestión del mercadeo neoliberal, del mercadeo del capitalismo y se están destruyendo ecosistemas. Y ahí, como dice Jeremy Rifkin, como dice el gran especialista, el periodista que escribió un libro muy bueno que se llama Spillover, David Kumamen, él plantea de que llevamos casi 30 años donde ya destruimos selvas, ya destruimos ecosistemas y que las especies se están juntando más. Sí, nos estamos juntando más. Acuérdense que el ébola, él tiene un estudio sobre la historia del ébola y se pasó de un mono a humanos. Y esta situación es muy complicada para nosotros en América Latina, para nosotros los mexicanos. Estamos pagando las consecuencias del cambio climático y de la crisis climática del capitalismo voraz y salvaje. Tal vez nosotros los países pobres del sur no lo estemos pagando mucho, pero los mexicanos no cantamos mal las rancheras. Somos uno de los 20 países de más desarrollo, estamos en el juego político mundial, en el G20, y generamos mucho consumismo a través del Tratado de Libre Comercio, y esto estamos pagando las consecuencias. Hay una cuestión muy exótica por parte de las clases medias altas, que no tiene nada que ver con las culturas de los pueblos originarios y que a lo mejor también los pueblos originarios ya deformaron, pero que no se puede comparar. En ese sentido, el consumo de especies que estén destruyéndose sistemas ecológicos es muy, muy complicado. Y también para el consumo, por ejemplo, de vestimenta, también para el consumo vanidoso de alguna chamarra, para el consumo vanidoso de alguna bolsa, en fin, o de algún morral. Pero esto ya es el colmo en ese sentido. Y el primer muerto que hubo del mercado de Wuhan, que es algo muy peculiar del capitalismo voraz y salvaje que se está viviendo en este capitalismo mixto chino post-neoliberal. Wuhan es una ciudad que tiene mucho software, mucho software. Produce mucho software para lo que ustedes quieran. Pero también es una de las ciudades que tiene más mercados húmedos, más mercados silvestres, en donde se mercancean muchas especies, pues digamos, salvajes. Y es algo muy peculiar que se haya dado en esa ciudad. Un país que genera manufactura software y hardware, y un país que tiene uno de los más grandes mercados de China de productos húmedos, de especies húmedas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ponernos las pilas en nuestro país y ahí tienen que entrar los diputados del PT, que bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir permitiendo la comercialización de estas especies del spillover, ¿qué quiere decir? Que se permitan el spillover es la transmisión de una especie a otra especie de algún virus. En este caso, pues fue murciélago.
que supuestamente generó. Todavía hay muchas investigaciones, algunos no creen, otros sí creen, pero el spillover sí existe desde hace 30 años. Bajamos la guardia desde 1969, según científicos estadounidenses, de que ya no estamos produciendo vacunas, porque se supone que ya acabamos con el sarampión, con la viruela, pero nunca pensamos que los virus van evolucionando y que algunos virus que se pasan de especies a especies, esos virus pues no tenemos las vacunas a la mano, y como van saliendo, el ébola, el Zika, en este caso el COVID-19, y pues en ese sentido tenemos que aprender a convivir. Se habla de distanciamiento social. Puede ser que sí, los latinoamericanos, los mexicanos, los oaxaqueños, los chilangos somos muy apapachadores, pero ¿qué es lo que nos está marcando esta situación? Pensar como algunos de las teorías de la conspiración señalan de que a lo mejor la única manera de desmantelar el neoliberalismo es regresar a encerrarnos y que el Estado de alguna manera tome mayor responsabilidad. Puede ser. Yo no soy tanto de esas teorías de la conspiración. Yo más bien creo en que hubo un abuso del neoliberalismo, un abuso del sobreconsumo humano, del derroche de energías y de que tenemos que tener una política y un comportamiento personal hacia lo que es la naturaleza, buscar de nuevo las armonías. Yo insisto, el desarrollismo ya no es la salida, no se quiere entender. Mucha gente de izquierda está con el chip todavía muy jodido de que las energías fósiles son la salida. Yo no soy de la gente que está muy a favor de dos bocas. Yo estaría más a favor de una política hacia la agroecología mucho más agresiva, de mayores recursos y de una planificación muy seria hacia los ejidos, hacia las tierras comunales, los pequeños propietarios, los medianos propietarios, aquellos que tienen 20 hectáreas, y dejar eso a lo mejor en un segundo, tercer plano, pero buscarle una forma también de generar energías eólicas más cooperativas, a lo mejor transicionales, pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, que sí generemos energía eólica, pero de un mercado más local? Y ahí voy a la cuestión del COVID. El COVID nos evidenció que hay un acaparamiento ahorita de agroalimentos. Los dos, como loquitos, salimos a comprar papel del baño, que siempre va a ser algo que no se sabe por qué lo hicieron. Bueno, en lo personal yo no lo hice. Pero ahí como loquitos salimos. Eso nos está hablando del nivel tan bajo de cultura de consumo que tenemos. Y que los gobiernos no nos han ayudado, ni los legisladores, a ver por qué andamos consumiendo a lo bruto. En ese sentido, tenemos que educarnos. Así como nos tenemos que educar contra no consumir fake news, tenemos que educarnos para saber consumir de manera a nuestro autoconsumo. En esa lógica, sí tenemos que fomentar lo que muchos chavos que los acusamos y que les decimos hippies y que les decimos comeflores, pues tenemos que empezar a escucharlos más, a verlos más con sus procesos energéticos, a veces de bicicleta, a veces de grandes caminatas, como algunos los hacemos, y que de alguna manera tengamos que generar unas economías más locales, que ustedes en Oaxaca son reyes y señores de la fomento a los mercados locales, a la vida comunitaria, y que no la deben de perder, que debe de haber un combate frontal contra las ideas, ahora sí que digámoslo de manera paradójica, extranjerizantes, sin ser agresivos, ni racistas, ni xenófobos, pero sí ver cómo volvemos a armonizar nuestra vida comunitaria con la naturaleza, con los mercados. Y digo mercados, el mercado es más viejo, el intercambio de bienes es más viejo que el capitalismo voraz y salvaje. No estamos hablando de mercados monopólicos, manipuladores, acaparadores. ¿Qué es lo que se está dando? Se está dando un acaparamiento de tierras para lo que serían, por ejemplo, mineras, acaparamiento de tierras para lo que sería palma de aceite, acaparamiento de tierras simplemente para el goce de los ricos, para tener campos de golf, o acaparamiento de productos y especular. Ahorita yo voy al rastro de Tlanepantla y no encuentro ejotes, no encuentro chayotes abajo de 30 pesos el kilo, y cuando antes con uno, pues hasta con 4 pesos, 5 pesos lo puedo comprar o menos. Y en ese sentido, si no nos ponemos abusados a generar otra vez nuestros grupos de abasto, nuestras colectividades, nuestras cooperativas de abasto, vamos a ser presas de los supermercados. En los supermercados hay mucho acaparamiento, es ahorita para muchos la única salida, pero si uno va a los supermercados, el consumo está deteriorado porque ve los kilos de aguacates y están en 50, 60, 70 pesos. Entonces, la situación ahorita que nos está generando el COVID para el abastecimiento de granos básicos, para el abastecimiento de lo que es el consumo personal de familia, está muy complicado. En esa lógica,
yo creo que tendríamos que pensar en una estrategia. Y aquí sí bajo ya más hacia lo que son la declaración de principios del PT. En el apartado, en el numeral 10 romano, que habla por una sociedad ecológica, en el numeral 42, el Partido del Trabajo asume los compromisos de la Cumbre de Río, signados por México y adoptados plenamente en la Agenda 21, así como el protocolo de Kioto, este es del 94, de más acá del 94, legislando e impulsando su aplicación para lograr que la coevolución hombre-naturaleza se mantenga sin degradar aún más el medio ambiente. Aquí no estamos hablando necesariamente ni de cambio climático ni de crisis climática. Creo que ya es hora de que esta idea de que tuvimos que aguantarnos desde la izquierda, que algunos compañeros de izquierda también nos decían los loquitos come flores, o la gente que no entiende que hay que tener grandes refinerías o que no entiende que hay que generar infraestructuras que destruyan naturaleza. Yo creo que no. Yo creo que ahora sí ya las caretas están fuera. Y los que estuvimos arrinconados, pues ahora sí vamos a salir abiertamente. No estamos en la lógica de Greenpeace, hay que señalarlo. Estamos en la lógica de una militancia, y militancia, no de afiliación. Porque ser afiliados todos, bueno, ahorita yo no estoy afiliado a ningún partido porque no hay afiliaciones, pero militancia es trabajo de equipo, trabajo de grupo y hacer trabajo político de conciencia revolucionaria. El trabajo de masas, el trabajo de generar cuadros, no generar líderes. El líderes es un concepto empresarial, es un concepto del Congreso de lo que es la CTM. A mí me enseñaron en la línea de masas que hay que generar dirigencias, orientadores, cuadros políticos hacia adelante y ayudar a hacer conciencia revolucionaria con la gente. En esa lógica, creo que un ecosocialismo, línea de masas, es muy válido y que este numeral podríamos cambiarlo. Aparte de darlo a conocer, meterle un sesgo ahí donde se conceptualice más claramente el por qué el cambio climático. Ahorita están los acuerdos de París, que no necesariamente son los mejores, pero son los que nos dejaron los países ricos del norte en 2015. Todavía podemos reivindicar los acuerdos de Kioto porque iba sobre ello la responsabilidad de estar contaminando el planeta y que ahora lo tenemos que retomar. Así como ahorita hubo, hoy que es el Día Mundial del Medio Ambiente, casualmente, qué bueno que estamos hablando de estos temas, y que hubo la cumbre de vacunas, tenemos que volver a retomar una cumbre agroecológica mundial para ver cómo vamos a producir más fertilizantes orgánicos y cómo vamos a apoyar más a los campesinos y cómo le podemos entrar desde nuestros huertos urbanos a contribuir a que esto más adelante se genere como un gran movimiento de masas ecológico y no nada más un movimiento en pro de mejores niveles salariales, sino ya es ahorita. Si no hacemos esto ahorita, ya no está. Vamos a llegar a 2030 con la Agenda 21 y la neta ya no se va a cumplir. Vamos a subir más de 1 grado centígrado, posiblemente sí. Los niños ya no van a conocer los osos polares, a lo mejor ya no van a conocer los osos polares. Pero más allá de eso, es la lógica en la que nos tenemos que quitar el chip. Y esta pandemia del COVID-19 nos está marcando de que esto fue parte de la crisis climática del sistema capitalista. Esta pandemia se generó por la aceleración del acercamiento de especies entre una especie de un tipo y otra especie de otro tipo por haberse metido a su hábitat, por haber destruido ecosistemas y que, bueno, unos no lo van a creer y van a seguir pensando en la energía de combustóleos. Síganle por ese camino y la verdad, ahorita creo que debemos de empezar a hacer círculos de estudios muy claramente, sí, retomando a Marx, retomando a Engels, a Jeffs O'Connor, a Forrester, en donde se discuten los grandes temas ecológicos y ver qué actuar podemos hacer. Estos son momentos de reflexión, compañeras y compañeros del Partido de los Trabajadores, del Trabajo, y creo que de alguna manera todos tenemos una responsabilidad, unos menos, otros más, pero le tenemos que entrar y refiriéndonos bien a qué tipo de consumo. No es lo mismo un consumo de 19 litros de agua por parte de una persona a los millones y millones de consumos de agua que hay para producir un Volkswagen o simplemente 1 litro de leche Alpura o simplemente 1 litro de soya. En ese sentido, de leche de soya. Tenemos que cambiarnos el chip y bueno, pues estas son algunas ideas. No sé si tengan preguntas, si quieren hacer algún comentario, un poco desordenado estuvimos, pero nuestra intención era mezclar los temas de crisis climática, cambio climático y soberanía alimentaria. Estamos deficientes, estamos todavía importando maíz blanco.
de los Estados Unidos estábamos importando, hubo pleitos con los gringos, ahorita importamos de Ucrania, pero en uno de los aportes de esta administración es la idea de ir caminando hacia la soberanía alimentaria. Gracias, compañeros. Muchas gracias, estimado Martín. La verdad es que un aplauso, estamos a la distancia, pero yo creo que es un extraordinario tema, pero además muy extenso. Hay asuntos muy importantes que has tocado. El Partido del Trabajo tiene una serie de actividades y de visiones. Comentaste parte de los principios que tenemos. Voy a hacer llegar también ahí el plan de acción que tenemos ya más actualizado con una serie de puntos en el numeral 11 y 12. Tocamos varios temas como la legislación medioambiental, como el impulso a la agroecología, como el tema de la protección de la pequeña y mediana empresa, como la cuestión de evitar que estas grandes industrias sean tan voraces o sean voraces en contra de los campesinos en el país. Pero quiero comentarles a todas y a todos que nos acompaña también nuestro compañero Noé Doroteo, que quisiéramos que nos ayudara, nos enviara su mensaje. Estimado Martín, él es diputado local aquí en el Congreso del Estado, pero además es nuestro coordinador de la fracción parlamentaria, nuestro líder en el Congreso del Estado y un gran impulsor de las reformas que nosotros creemos que son estructurales para que la izquierda y que en verdad las leyes protejan a nuestras comunidades indígenas, que son 70 municipios, y bueno, pues una serie de necesidades que hay que cambiar, derivado de que ese estado siempre ha estado explotado. Ya mencionaste algunos temas del Istmo de Tehuantepec, pero le damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero Noé. Noé, por favor, tu mensaje y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, estimado amigo Daniel, compañeros y compañeras que están en la sesión virtual. Por supuesto que agradecerle muchísimo a Martín, reconocerle esta información bastante acertada, oportuna. Y yo diría solamente algunas reflexiones. Primero que nada, la vez pasada que tuvimos una reunión con nuestro dirigente Alberto Anaya, el profesor Anaya, de manera virtual, él dijo algo que es muy importante y que el Partido del Trabajo ha planteado y ha practicado, es decir, entender la coyuntura que estamos viviendo. Tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas reglas. Y yo coincido con lo que ha dicho el compañero Martín, en el sentido de que debemos de, en esta nueva etapa, no sé cómo se le puede llamar, la nueva normalidad, del post-COVID, lo que vaya a ser, lo que vaya a derivar del análisis sociológico, de lo que hagan los estudiosos, finalmente esta etapa posterior tendrá que tener una nueva visión de lo que implica, pues yo diría que el ser humano, su vida en la Tierra, porque está claro que el tema de la pandemia, mientras no haya vacuna, pues nos pondrá en jaque permanente, pero una vez que haya también, seguramente los modos de vida deberán cambiar, adoptarse. Estamos viendo la fragilidad del entorno ecológico, la fragilidad de la salud, lo que todo el mundo decía, bueno, pues un entorno más sano, una salud, un mejor nivel de vida en salud, etcétera. Pues estamos viendo que hay que consumir productos más naturales, dejar de consumir productos chatarras, si se le puede llamar así, y tener una mejor relación con el entorno. Y yo creo que por lo menos en el ámbito de lo legislativo nosotros debiéramos adaptarnos, adecuarnos y adoptar nuevas estrategias e ideas para impulsar. Porque, por ejemplo, en el planteamiento que hizo el Partido del Trabajo al cierre del periodo hace más o menos un mes, nosotros planteamos que, por ejemplo, habría que implementar un plan emergente de reactivación del campo oaxaqueño. Pero esta reactivación no solamente tendría que ser en términos de, pues vamos a producir más maíz transgénico, pues no tiene ningún sentido. Vamos a ver cómo producimos mejores maíces criollos que estén mejor adaptados a sobrevivir a las plagas y que tengan un mejor nivel de rendimientos. Cómo podemos impulsar, por ejemplo, el cultivo del traspatio, ahora que se puso de moda la necesidad de alimentarle a la gente, pues en las comunidades lo que más nos piden son aves de postura, huevos, productos de hortalizas, porque la gente está viendo que hay que consumir lo que tiene y lo que se produce en nuestra región.
Y un elemento fundamental añadido a esto, yo diría, tiene que ver con un tema que hemos puesto ya en el Congreso, que ojalá Martín nos pueda ayudar a precisar mucho más, pero que tiene que ver con el agua. Para nosotros es crucial, no solamente en términos de salud, que ya estamos viendo, si se le pide a una comunidad de alta marginación que ocupen agua para lavarse las manos todos los días, pues no hay agua. A veces en Oaxaca hay comunidades que no tienen agua, o colonias de muy bajos recursos, pero también el agua para consumo humano. Tu servidor hizo una propuesta como coordinador de la fracción del PT en el Congreso, en el sentido de que, por ejemplo, se establezca que el agua, tal y como está en la Constitución de la Ciudad de México, en el caso de Oaxaca, sea considerado un derecho humano fundamental, pero que además pueda servir para actividades productivas de primera necesidad, es decir, no para producción industrial, sino para producción de autoconsumo, de traspatio, etcétera. De manera tal que si no buscamos adaptarnos a esta nueva circunstancia y luego incidir en los cambios en esta nueva circunstancia, pues creo que estamos perdiendo un tiempo muy valioso que seguramente nos va a costar mucho en términos sociales y económicos, pero que yo creo que el PT puede y debe dar alguna batalla. Otra propuesta aislada que hice, pero sobre todo porque en mi distrito, estimado Martín, el tema del agua es un tema grave, estructural, no hay. Es una zona muy productiva, pero el agua nos cuesta mucho trabajo. Y hay ya ejemplos muy claros de cómo se dan procesos de captación de agua de lluvia, por ejemplo, en San Antonino, en la zona cercana a Ocotlán. Lo queremos implementar en la zona cercana a la producción de ajo y chile de agua que tenemos aquí en la zona de Papalutla y Rojas de Cuauhtémoc y Tlacochaguaya, por mencionar unos casos. Y creo que el tema de captación de agua de lluvia es crucial ante estas circunstancias. Tiene que haber nuevas políticas, tiene que haber nuevas ideas, y yo lo dejaría ahí. Me parece que todo lo que se ha dicho es fundamental. Tendremos que entrar en una nueva etapa de revolución ecológica, creo yo. Si no, sería inviable, creo, el futuro para las nuevas generaciones. Pues es cuanto, Daniel, te felicito a los compañeros organizadores y por supuesto un saludo a todos los amigos, compañeros del partido que están pendientes de esta sesión de la Escuela de Cuadros. Muchas gracias, Martín, y bienvenido a Oaxaca. Gracias. Y espero pronto poder verte en Oaxaca, ya que haya condiciones en el Congreso, en una plática sobre estos temas. Ok, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Daniel. Hay una lista de compañeras y compañeros que nos han solicitado el querer participar y la primera de ellas es nuestra compañera Itzel García, que es una chica que forma parte del movimiento de la JUVE. Bienvenida, Itzel, muchas gracias. Ella es una trabajadora social y además es muy cercana a su población y en esta época está pendiente. Itzel, adelante con tu pregunta, por favor, amiga. Hola, buenas tardes, Daniel. Quiero reconocer el esfuerzo que usted está haciendo con la Escuela de Cuadros. La verdad, bastante. Y pues creo que fue una gran idea lo que están haciendo, tanto usted como entonces, la verdad creo que era necesario hablar de todo lo que experimentar unos días. Bueno, yo, como usted ya lo mencionó, yo soy de una comunidad que actualmente la mayoría de familias ha dejado de producir sus propios alimentos como lo hacían anteriormente, a mayor valor nutricional. El hecho de que ahorita con la importación Mi estimada Itzel, tenemos un problema con tu audio. Una familia puede ir y comprar un bulto de... Perdón, Itzel. Itzel, si apagas tu
imagen para que el internet se vaya al sonido, podamos escucharte mejor. Te lo agradeceríamos. Bueno, creo que además salió Itzel. Ok, en nuestra compañera Itzel, que está en su comunidad, estimado Martín, por eso los problemas de repente de audio, le quisiéramos dar el uso de la voz. Ya está de regreso Itzel. A ver si nos escuchas, Itzel, puedes abrir tu micrófono y sin tu video para que todo el internet vaya al audio. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Hola. Ya. Perdón. Lo que pasa es que estoy en mi pueblo y pues tenemos problemas con la conexión constantemente. Bueno, lo que yo les decía es que me he dado cuenta que en mi población mucha gente ha preferido el hecho de comprar sus alimentos en lugar de producirlos. Esto ha sido porque pues se consiguen a un costo bajo y pues obviamente con menor esfuerzo a lo que implicaría el hecho de sembrar. Entonces yo creo que es súper importante que concienticemos a la población de que el hecho de que el alimento sea más económico quizá, no garantiza que tenga el mismo valor nutricional y pues informarles de que a largo plazo incluso podrían haber afectaciones en la salud. Creo que es de suma importancia rescatar el campo oaxaqueño y el campo mexicano, y creo que el Partido del Trabajo es una gran plataforma para hacerlo. Yo creo que lo primero es, como dije, concientizar a la población. Y bueno, también quiero aprovechar el espacio para aplaudir la labor que ha estado haciendo el diputado Noé Doroteo, que ha estado ahorita en tiempo de esta crisis sanitaria, apoyando a los productores locales, apoyando en el hecho de llevar los productos y también al resto de la población, que le permite obtener alimentos a precios justos. Sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Itzel, en esta participación. Mi querido Martín, te vamos a dar el uso de la voz. Ya participó nuestro diputado Lenin y nuestra compañera Itzel en este primer bloque para que puedas hacer alguna reflexión en lo que se preparan las demás compañeras, que le pediría a Lupita Casarrubias prepare su pregunta y participación, y a nuestro compañero Arcocha, que está por allá por Tamazulapan. Y repito, quienes quieran realizar alguna pregunta, por favor, levante su mano. Yo desde aquí lo veo y lo voy anotando. Gracias. Adelante, Martín. Gracias, Daniel. Gracias, compañeros. En el caso del diputado Noé, miren, yo veo que tenemos un problema real a nivel nacional de lo que es una nueva ley en defensa del agua. Sin embargo, tenemos algunos pequeñitos instrumentos, pues digamos, legislativos o de instrumentos multilaterales internacionales que nos permiten dar una lucha por el derecho humano al agua. El artículo de la Constitución, creo que es el segundo artículo que habla de derechos humanos, nos permite agarrarnos de ahí para fomentar leyes locales, leyes nacionales que nos permitan la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos, en un sentido amplio, nos plantean los derechos económicos, sociales y ambientales, que los famosos DESCA. Estos DESCA no tienen que estar nombrados ahí en el artículo 2,
Cuando se habla de derechos humanos ampliamente, pues de ahí nos permite. De ahí se puede derivar en el protocolo de los DESCA de Naciones Unidas que se encuentra en la página web, en el capítulo número 11, que es el capítulo del hábitat. Hay una serie de observaciones, la observación 10, si no mal recuerdo, es donde se habla del derecho humano al agua. De ahí se puede levantar, nosotros como Concausa levantamos también mucho esas luchas y desde la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la lucha en favor de lo que es el derecho humano al agua, que también se peleó mucho hasta que se logró la parte de derechos humanos en el 2009. Y la parte que habla ahí en esa observación es precisamente una parte que nos permite hacer discurso político, hacer incluso acciones jurídicas que permitan la defensa del agua. Y ahí donde se habla muy claramente de que el agua va en favor de los que menos tienen y del acceso al agua de los que menos tienen. En ese sentido, el derecho humano al agua es una carta que sirve. Yo siento que muchas veces los diputados locales no se la juegan porque todavía no ven la legislación nacional y van hacia una legislación nacional y no siempre meten una iniciativa hasta que no vean que hay algo más nacional. No, yo creo que derechos humanos, ese artículo constitucional nos permite pelearle en las constituciones locales primeramente, y que es muy complicado, lo sé, pero que permite una lucha legislativa muy digna. Ya después leyes secundarias, hay recovecos que te permiten, ¿no? Hay recovecos que permiten que puedas legislativamente meterte o meter trabas contra los acaparadores de agua, contra lo que sería la purificación al por mayor de agua, y yo creo que sí se puede por ese lado. Se puede hacer una agenda muy interesante a nivel local, por un lado, y también a nivel de circulares, por parte de acciones, desde un oficio, una circular de gobiernos estatales para aprovechar a favor de las comunidades allá en Oaxaca. Con respecto a lo que maneja Itzel, sí hay un problema de consumo que está empezando a generarse en zonas conurbadas y también en esta relación campo-ciudad, en esta relación del mundo rural al mundo urbano, que yo creo que se debe de ver cómo el Partido del Trabajo fomenta una cultura, ya que estamos en esto de la formación de cuadros, una cultura que permite un equilibrio de revaloración de lo que es el consumo, no digamos en el folclore. No quiero meterme en esa idea del folclore de que los productos locales son lo máximo y los productos urbanos no lo son, sino en esta revaloración precisamente de la soberanía alimentaria, en la importancia de defender nuestros consumos locales, que valoren con respecto a las nuevas generaciones que el consumo tradicional, como dice Itzel, nos permite mayor nutrición, nos ayuda a que tengamos una mayor armonía con la naturaleza y también nos permite que estemos combatiendo el cambio climático y dándole ahí sus pellizcos a la crisis climática del sistema capitalista, que de alguna forma ayuda. Yo sí creo en los mercados locales, creo que los mercados de proximidad nos pueden permitir eso, y tal vez los que no lo tenemos tan a la mano acá en la ciudad, o que todavía tenemos chance de ir aunque sea un rastro, o salir un poquito de la ciudad, nos permite revalorar. Yo creo que es una tarea que tiene que hacer el PT, revalorar. Y en lo que decía Lenin, a mí se me hace muy interesante. Saludos, Lenin, hace muchos años que no te veía, desde otras luchas en otros lados. Y yo creo que es importante ver cómo reforzamos en el Congreso local también, Noé, el hecho de que nunca hubo una derrama a favor de las comunidades con estas energías grises eólicas, y que no hubo una derrama hacia las comunidades. Yo insisto en que tenemos que buscar otro modelo de energías transicionales en términos de más local, más cooperativa, más pequeña empresa, que irnos a las transnacionales. Esto es un mundo de piratería, y cuando me hablamos de piratería es de barcos de piratas de la época de los piratas, no me refiero a la piratería de tipo Tepito, no, me refiero a que como no hay legislaciones y acuerdos multilaterales mundiales, las grandes empresas transnacionales como Gamesa o Iberdrola entran con todo. Si logran hacer que cambien tus leyes locales, las cambian y las hacen pedazos tus constituciones para sus energías y las venden como algo verde. Por eso yo no caigo en el juego, ahí sí no estoy muy de acuerdo con Greenpeace, porque Greenpeace le puede hacer el juego a ellas bajo la idea de que son energías limpias y no importa que se
se fomente más la desigualdad económica o se destruyan comunidades completas, se dividan, incluso hábitats, paisajes, con tal de que vamos a producir energía limpia para que nada más empresas como FEMSA, OXXO, las consuman y dejen una destrucción ahí local hasta de especies endémicas, que afortunadamente lo logramos parar todavía un poquito en San Dionisio del Mar, los que estuvimos en esa lucha de Concausa. La compañera Adriana y Ángeles también estuvieron allá. Entonces, en ese sentido, creo que se puede hacer algo. Yo creo que sí. Más allá de las compensaciones a favor de las comunidades de los pueblos originarios, también de ver la forma en que se pueda legislar eso y darle durísimo, decirle a Reginaldo allá en lo que es como coordinador de la fracción del PT, que se tienen que meter a que sea con muchas claridades. No es que estemos en contra, sino estamos en contra de cómo se está manejando como monopolio y el agandalle de ganancias de lo que serían las energías eólicas. No sé, si con esto queda, si seguimos, Daniel. Sí, me quedo Martín, ahí hay sé que nos estamos alargando, pero hay una lista de 3 compañeras todavía que quieren generar una serie de preguntas o reflexiones. Le habíamos comentado a la compañera Lupita, que ella es también del Istmo de Tehuantepec, particularmente de Salina Cruz, se preparara. Estimada Guadalupe, ya estás lista, adelante. Bueno, en lo que Lupita llega, también le pedimos a Arcocha, que aquí te estoy viendo, estimado amigo, desde Tamazulapa, adelante, que hace 8 días también tuviste problemas, pero bueno, bienvenida a la tecnología. Adelante, Arcocha. Gracias, buenas tardes, un saludo a todos los compañeros. Noé, creo que te está hablando por aquí. Daniel, muchas gracias, te agradezco la invitación. Saludos a la dirigencia estatal del PT, a las compañeras, a los compañeros de las diferentes regiones. Martín, pues es la 3ª o 4ª vez que tengo el gusto de escucharte, muchas gracias. Gracias. Bueno, solamente rápido y aclaraste respecto a Dos Bocas, fue muy clarito, ¿no? Creo que la opinión que merece Dos Bocas, pues lamentablemente es por la falta de industria hacia otras políticas de acción de los diferentes gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, sí, como que siento y creo que lo que han hecho los diferentes gobiernos del pasado, le han apostado pues obviamente al negocio y no a los temas realmente importantes de nuestra... perdón, traigo aquí a mi niño que se anda peleando con el otro. Y que desafortunadamente, si quieres, mejor le doy al final, Daniel, porque no se puede. No te fijes. No te preocupes, adelante. Bueno, adelante, sigue. Muchas gracias. Que se vaya concientizando el bebé. Gracias. Pues sí, que solamente le han invertido al negocio puro de la energía, ¿no? Desafortunadamente el país no le ha invertido en otro tipo de energías, en otro tipo de políticas públicas. En el caso de Oaxaca, bien decía el diputado Noé, que no solamente a él, sino a muchos compañeros de las diferentes organizaciones, pues piden pollos de raspacho, piden borregos, piden cosas que no resuelven el problema, ¿no? O sea, sin duda ayuda, pero por primera vez en el Congreso local somos la oposición, la izquierda es mayoría, y en el país, pero aún así es tanto lo que han, perdón por la palabra, por todo lo que han madreado, que es difícilmente en 3 años o 6 años pudiéramos sembrar o cosechar lo que se quiere cambiar en el país, ¿no? Muchos compañeros legisladores en todo el país llegan pensando que las diputaciones son con otros fines, ¿no? Y se les olvida para qué es el Congreso local, el alcance tan importante que tiene el Poder Legislativo, y llegan con desconocimiento, es la primera participación de algunos, y desafortunadamente a veces no nos ayuda eso que pasa. Digo, a mí me da mucho coraje cuando veo muchas cosas, no solamente en el Congreso Federal, ¿no? En Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, pero sin duda
desde el principio de los cursos, pues la formación de masas es no crear líderes, crear la dirigencia que entienda cuál es el problema sustancial que nos está llevando o que nos está descomponiendo, ¿no? Pues muchas gracias a todos por escucharme. Daniel, muchas gracias. Saludos a la dirigencia, a los compañeros, a las compañeras. Martín, pues muchas gracias por tus palabras. Gracias. Gracias, estimado Arcocha. Es parte de lo que vivimos todos, además en nuestras casas, ¿no? Arcocha es papá y felicidades, amigo. Bueno, Lupita nos acaba de decir que ya está lista. Lupita, adelante. Ya tienes tu espacio, por favor. Ok, voy. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder tomar la palabra. Y bueno, mi pregunta al licenciado José Martín Velázquez es la siguiente. ¿Cuál sería una buena medida para reforzar la ley de protección al medio ambiente que nosotros como jóvenes podemos aportar para el beneficio de las generaciones que vienen atrás de nosotros? Esa es mi pregunta. Cerraríamos entonces con Isabel, que también levantó la mano. Isa. Listo, gracias. Bueno, pues mi duda un poquito es pensando como todo lo que platicaste, digamos que el capitalismo tiende a absorber como todas las manifestaciones, protestas y de alguna manera asimilarlas y volverlas como una herramienta más para aumentar la productividad del mercado. Lo vemos como con el movimiento feminista, que digamos muchas empresas, corporaciones retoman ciertos lineamientos, principios, pero sigue siendo como la misma idea, ¿no? Fomentar una gran producción. Entonces, igual en el caso de la soberanía alimentaria y las economías solidarias, creo que también el capitalismo ha retomado como ciertas iniciativas de producción local y consumo responsable, pero justo finalmente solamente para seguir alimentando esta misma dinámica y concepción de la producción y el capital. Entonces, mi pregunta sería cómo o cuáles serían como las principales características que podrían marcar la diferencia entre una economía solidaria, un verdadero comercio local sustentable, con un comercio, digamos, como el que se conoce, ¿no? Como el green, el comercio verde, ¿no? Las energías, digo, como Green Corner. Ándale. ¿Cuál sería como, cuál crees que tú sería como la principal diferencia? Y cuidar muchísimo a la hora de que incentivamos cooperativas, sobre todo en el Estado, ¿qué tenemos que cuidar para no caer en este mercado global? Ok. Bueno. Bien, pues adelante Martín con este bloque. Ok, vamos empezando con Arcocha. Sí, Arcocha, mira, yo soy de la idea de que nosotros sí venimos todavía la Revolución Mexicana nos permitió generar unas estrategias de planificación, de alguna forma, si no al estilo soviético o chino. Sí, de alguna forma vivimos el siglo XX como el siglo de las energías fósiles y de su proceso estratégico. El problema es que los neoliberales nunca pensaron, y nunca hemos pensado mucho desde la izquierda, eso es un defecto de formación de la izquierda, de que este proceso desde los 70s viene de bajada, desde sobre todo los 80s, en pensar nada más en términos de energías fósiles. Y como muchas cosas no se hicieron en niveles de lo que sería la generación de derivados del petróleo, como serían gasolinas, nos quedamos con ese chip todavía. Y ese chip es el que traemos cargado, y es el chip que trae la presidencia, y es el chip de los que tienen ahorita entre 60 y 75, 80 años. Y pues está ese chip y nos lo han derramado a nosotros, los que tenemos 50 y los que tienen 40 años, y a algunos que tienen 30 años. O sea, yo entiendo ese chip que dicen, por eso vamos a construir dos bocas y vamos a terminar lo que no terminaron los gobiernos neoliberales o lo que no hicieron, y que los gobiernos neoliberales nada más se agandallaron. Ok, y es parte de la transición energética en primer lugar. ¿Qué quiere decir esa transición energética? Que si vamos hacia la lógica de una energía nada más de tipo fósil, estamos jodidos. Ahí sí estamos perdidos en el espacio. Si vamos hacia una transición energética solamente que sí sea claramente energética, y que yo no lo veo todavía en la cuarta transformación, de que vamos a hacer dos bocas, se supone que tenemos que echar a andar otras 6, y por qué no primero fueron las 6 que ya estaban ahí y después dos bocas. Esas son cosas que hay que pensar. Yo creo que sí todavía el petróleo puede invadirnos mucho, pero si no le entramos a una planificación de energías verdes seriamente,
vamos a tener problemas en los próximos 20 años y 15 años. Y si seguimos con las generaciones que ahorita tienen 15 años o el bebé que tienes en tu casa pensando que solamente van a vivir de los residuos del petróleo, estamos muy mal también. Yo creo que tenemos que acelerar el paso en términos, y paso a la cuestión de la pregunta de la compañera diputada de Lupita, del Istmo, es de que yo soy de la idea de que las leyes que traen la cuestión del equilibrio ecológico no todas parten por un lado, de derechos humanos, que puede ser bueno, puede ser malo, desde el problema que se vea desde el contrato social. Pero desde la lógica del derecho del individuo y del social, y del individuo como un ente social, sí debe de tener más contenido de derechos humanos, porque muchas veces las leyes que se hicieron, parte de estas leyes son muchas de las leyes del capitalismo voraz y salvaje, no le van al individuo, a las personas su individualidad por un lado, y tampoco por su espacio de colectividad tampoco se lo dan. Entonces las leyes deben de tener un contenido más de derechos humanos que nos permita limitar como personas y como ciudadanos frente a lo que sería la voracidad de los entes privados o los entes del mismo gobierno que nos dicen, de aquí no pasas y sobre de esto no opinas. En ese sentido, creo que las leyes ecológicas locales, y habría que rescatar de la ley federal, los artículos más avanzados a nivel de derechos humanos, e incluso compararlos con la Constitución local de Oaxaca, para ver si por ahí le podemos manejar más, irnos a leyes secundarias si no podemos de la Ley de Equilibrio Ecológico más de Oaxaca, pero ver cómo en otras leyes podemos compensar o metemos trabas. Por ejemplo, nosotros cuando dimos la lucha en los años 90, en el año 2000, contra lo que eran los transgénicos, desde la campaña Sin Maíz No Hay País, y desde antes incluso el PRD lo hizo, desde sus áreas ecológicas, se planteaba de que no podíamos evitar frente a los neoliberales la ley de transgénicos, pero sí podíamos meterle obstáculos, trabas. Y ahí hicieron una buena labor los compañeros de Greenpeace, sus abogados y los abogados en la Cámara de Diputados de izquierda. Y en esa lógica logramos meter piedras para evitar que se desbocara a favor de los grandes semilleros de las empresas como Cargill. Se logró por un tiempo experimental y ahorita estamos en mejores condiciones, aunque todavía le falta muchísimo. Entonces yo creo que las leyes están ahí para que las modifiquemos y pongamos trabas, comparemos leyes, comparemos también con a nivel ecológico con lo que México firma a nivel multilateral, con cartas de Naciones Unidas, con Agenda 21, o sea, comparemos y vayamos armando propuestas que generen trabas, al menos de aquí a que tengamos mejores condiciones, aunque ahorita ustedes las tienen, por lo que ven, Oaxaca, buenas condiciones, entonces por ahí se podría trabajar. En el caso de lo que está planteando Isa, yo veo, Isa, que tenemos, como dice Mao Zedong, caminar a dos pies, no hay más. Vamos a tener todavía esta lucha por la autogestión de masas, por lo que las masas pueden generar y lo que nos indican, es el trabajo en línea de masas, en términos de que si podemos tener la capacidad en una comunidad para tener cooperativas que no sean legales, porque no necesitan estar afianzadas, eso nos enseñó también el neoliberalismo, pero que generen mercados, que ellos mismos generen sus maneras de comportarse, que ellos mismos generen sus maneras de que no haya, como en los tianguis en la Ciudad de México, de que un acaparador en los tianguis tiene 4, 5, 10 puestos y 4 o 5 mujeres que manejan cada puesto. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de generar el cooperativismo y la economía solidaria en función de lo que se tiene en esa comunidad y de lo que se tiene en las ciudades, y que se fomenten con unas pues reglas, acuerdos, sobre todo yo diría acuerdos internos, para que se vaya fomentando ese cooperativismo. Eso es a un nivel que desde lo legislativo genere que esos espacios autogestivos estén protegidos y que no sean molestados. También lo tienen que hacer desde la parte legislativa, o sea, la parte de conducción también. Entonces, en ese sentido, yo creo que se daría. Y por el otro lado, el problema de la distribución, no necesariamente, yo creo que ahora el COVID nos va a enseñar a que la gente, tenemos que ir a hacer más trabajo de masas, ir hacia las comunidades, ir hacia la gente que no puede salir a comprar, hacia los enfermos, hacer un trabajo más de ese tipo, que no es filantrópico, sino un trabajo de masas, de conciencia del otro,
que hay que ayudar al otro. En ese sentido, creo que por ahí va. Tenemos que generar más autogestión y que no se pelea con la parte del cooperativismo. Sin embargo, sí estamos todavía muy metidos en una lógica neoliberal de cooperativismo que debemos de ir erradicando más y estar cuidando. Y otra cosa, la economía solidaria es una economía que se reconstruye a cada rato. Puede un tianguis, puede un mercadito deshacerse y luego más adelante se vuelve a crear, se vuelve y a lo mejor ya no van a estar todos los protagonistas, porque siempre puede haber una gandalle que quiere acaparar varios productos y ir hacia adelante, irse reconstruyendo. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacerlo. Y claro, esto no es para ahorita, esto hay que seguirlo fomentando. Ahí viene ya la cultura del cooperativismo y creo que hay de dónde agarrarse muchos. Hay unos que quieren más competirle al mercado gigantesco de los monopolios o de los supermercados, otro que quiere ser nada más local y que no le interesa ir hacia otro lado. Es una cultura que se va a ir fomentando. No sé si con esto, Isa, quede. Y sí, bueno, por último, esto que dices tú de que el capitalismo voraz y salvaje se alimenta para su productividad y absorbe lo novedoso que genera, claro está. En lo que es los mercados verdes, si vemos, hay muy pocas ciudades en Estados Unidos, sobre todo en lo que es la costa oeste de los Estados Unidos, en Oregon y Seattle, hay muchos mercados que ya quedaron inmiscuidos en el mercado capitalista verde y que ya generan ganancias. Hay otros que no, hay todavía muchas generaciones de hippies que ya van en la quinta generación, que hicieron sus mercados locales y que han salido adelante y no han caído en el juego. ¿Cómo le han hecho? Eso es algo interesante de saber. Hay supermercados verdes que están en la lógica del gran mercado capitalista, pero que yo creo que en México, por nuestra tradición prehispánica, tenemos la cultura del tianguis y esa cultura nos permite tener otra lógica, o los mercados que se hicieron en la colonia, los mercados que se hicieron en nuestras diferentes etapas de la historia mexicana, que son algo más local y que tenemos que seguirlas fomentando, tenemos que defenderlas y meterle más productos orgánicos. En Chapingo, sigue acá el mercado de Chapingo y el de Xochimilco, que hasta carne hay orgánica. Hay que meterle, armar la cadena bien, desde disminuir lo intermediario lo más que se puede entre el productor y el consumidor, acercarlo. El intermediario tenemos que ser el tianguis, pero meterle lo más que se pueda. No sé si esto ayude. Muy bien, estimado Martín, bueno, ha sido una sesión muy larga, queremos agradecerte este tiempo, este espacio, y le pediré a nuestro compañero Lenin López Nelio que nos ayude a cerrar esta extraordinaria sesión. Muchas gracias, Martín, un abrazo a la distancia, y bueno, adelante, Lenin, te escuchamos. Muchas gracias, Daniel, y bueno, pues estamos ya en el momento final, y queremos agradecerte, Martín, en nombre de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo aquí en Oaxaca, en nombre del Comisionado Político Nacional, Benjamín Robles Montoya, tu disposición, tu tiempo y tu exposición, agradecértelo. Esperamos, como lo comenta Daniel y lo han comentado algunos compañeros, poder tener una nueva sesión en la que nos puedas acompañar. Esta es la sesión número 12 de esta escuela de cuadros que está impulsando el diputado Benjamín Robles con nuestro compañero Daniel Juárez. Estamos muy contentos porque creo que ha sido para provecho de nuestros cuadros, de nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Creo que ha sido también una rica participación de los compañeros y compañeras. Nos deja esta sesión pues muchos elementos para el trabajo político en Oaxaca, y te agradecemos mucho, y a nombre de la coordinadora estatal pues despedimos y llegamos al final de esta sesión. Les agradecemos a todas, a todos. Muchas gracias, Daniel Juárez. Estaremos pendientes de la convocatoria a la nueva sesión y bueno, participaremos con mucho gusto. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Martín. Hasta luego.